Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 4 casi de la tarde, 4 menos 5, damos la bienvenida a nuestro compañero Juan León de Espacio Un Poco Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, José. Pues muy bien, encantado de nuevo de estar aquí otra vez con todos nuestros oyentes Ujú. y poder contaros, pues bueno, los temas que nos parecen interesantes. Estupendo. Esperemos no despertar hoy a nadie de la siesta. No, no, que va. Están todos expectantes, con ganas de saber. Más con ganas porque de normal este espacio recordamos a nuestros oyentes que son los lunes a las 6, pero como este lunes fue festivo, no podemos pasar esta semana sin poder hablar con vosotros y aprender de todo lo que nos contáis. Y digo, bueno, pues vamos a hacerlo el miércoles. Así que, pero de normal los horarios al lunes a las 6 para que nadie se nos despiste y piense que hemos cambiado. Muy bien, perfecto. Pues Perfecto. nada, hoy quería contaros, hablar de una cosa que seguramente todos habremos escuchado alguna vez, Ujú. que consiste en la dación en pago, ¿vale? La dación en pago como método para, de alguna forma, dar salida o solución a ese problema de insolvencia hipotecaria que algunas veces hemos visto o vemos por ahí. Ujú. Este tipo de problema en la insolvencia hipotecaria, bueno, lo conocemos todos, se ha producido en nuestro país a causa de la crisis del boom inmobiliario de 2008. En aquella época, pues las personas adquirían viviendas o inmuebles y se endeudaban por precios desorbitados. Consecuencia de la crisis, pues dicha insolvencia o dicho problema hipotecario se arrastra hasta casi nuestros días, hasta casi la actualidad. Y en muchos de estos casos, este problema hipotecario lo que produce pues es esa insolvencia permanente o es conocida como la muerte civil, ¿no? En la cual el deudor pues ni siquiera puede tener, no sé, 10 euros en la cuenta bancaria o tener una tarjeta de débito porque enseguida pues debe esa cantidad de dinero y enseguida se le embarga. Ujú. Antes de llegar a esta situación tan fatídica, pues bueno, conviene, no digo que sea la solución, pero sí que a veces conviene pues intentar otro tipo de alternativas previas que puedan dar solución a este tipo de situación de insolvencia hipotecaria, no es otra que antes de evitar la ejecución, tratar de negociar una dación en pago. La dación en pago, en general, pues se puede dar en cualquier tipo de deuda y el concepto lo tenemos como o sea, ese negocio jurídico mediante el cual el deudor entrega al acreedor un bien o una prestación en compensación o pago de esa deuda que inicialmente tenía. Bien, este negocio jurídico, la acción en pago, actualmente se da prácticamente solo en las situaciones de insolvencia hipotecaria. Y en la insolvencia, en esta situación de hipotecas, en los préstamos hipotecarios, pues como todos nos imaginaremos, la dación en pago consiste en entregar esa vivienda hipotecada al banco y a cambio este lo que hace es cancelarnos la deuda que teníamos con este. Nos deshacemos de nuestra vivienda habitual y el banco pues cancela la deuda que tiene con nosotros. Bien. Dicho esto, vamos a ver qué requisitos hace falta para poder alcanzar este tipo de acuerdo. Con carácter general, existen dos requisitos, que sería, en primer lugar, pues entregar el bien. Efectivamente, hay que entregar o realizar una prestación distinta de la que inicialmente habíamos pactado. Por ejemplo, si tenemos un préstamo de 10.000 euros y entregamos 10.000 euros, pues no es una dación en pago, sino un pago del préstamo. Por tanto, hay que entregar un bien o una cosa distinta de la que inicialmente se había pactado con el acreedor. Y en segundo lugar, y muy importante este requisito, tiene que haber un acuerdo entre las partes. Es decir, no se puede obligar judicialmente al acreedor a que a que adopte el acuerdo de dación en pago, sino que tiene que nacer de su voluntad, es decir, es un acuerdo o un negocio jurídico por el cual se modifica uno anterior y se cancela esa deuda. Por tanto, es fundamental que sepamos que en la dación en pago hay que contar con el consentimiento
de la entidad financiera. Para llegar a este punto, lo ideal es hacer una valoración, como luego veremos, una valoración previa de la situación económica de cada uno de los préstamos, saber hasta dónde se puede llegar, saber cuál es el peor escenario y con eso negociar con el banco y de alguna forma forzarlo económicamente para que vea que la mejor situación es la de la dación en pago. Bien, y luego tenemos otra serie de requisitos que son eminentemente prácticos, que se nos dan en el día a día con nuestros clientes cuando negociamos este tipo de situaciones, ¿no? De dación en pago. Bien, el primero de los requisitos es tener una deuda. Esto que parecerá una obviedad, pues realmente no lo es tanto. Quiero decir, hay que tener una deuda vencida, porque si no está vencida, el banco no va a querer negociar. Es decir, si nosotros estamos al día en las cuotas del préstamo hipotecario, el banco ni siquiera va a querer escucharnos o descolgar el teléfono para hablar con nosotros respecto de una dación en pago, porque el banco cuando más rentabilidad obtiene es cuando se le está pagando la cuota hipotecaria, que es Claro. efectivamente con lo que los bancos tienen rentabilidad. Bien, pues si esta cuota hipotecaria está al día, no vamos a poder negociar una dación en pago. Con esto tampoco quiero animar a nuestros oyentes o a nuestros clientes a que dejen de pagar, ni mucho menos. Lo único que quiero decir es que en este tipo de situaciones, si se está al día, pues con el pago del préstamo está bien, está perfecto, pero que tampoco vamos a poder negociar una dación en pago. Bien, el segundo de los requisitos es pues, no tener una avalista solvente u otra vivienda que pueda garantizar el pago de la deuda. Esto no es un requisito en sí como tal, porque al final cada caso es distinto y se puede negociar, pero sí que es cierto que es bastante probable. Es decir, cuando el banco ve que somos solventes o que tenemos una vivienda a la cual puede aferrarse también, aparte de la que está hipotecada, pues no entra a negociar una dación en pago o no la acepta porque sabe que va a cobrar la totalidad de la deuda de una forma o de otra, bien de ese avalista solvente o bien de ese otro inmueble que está dado en garantía o si no está dado en garantía, que sabe que tenemos porque ha hecho una averiguación patrimonial o por cualquier otra cosa. Pero es probable que en este caso, pues, no digo imposible, pero a veces puede ser que nos rechacen este tipo de operación por esta cosa. Además, por ejemplo, y viene muy relacionado con lo anterior, es el no tener un salario demasiado alto. Porque si tenemos un salario excesivamente alto, conforme a la cuota hipotecaria o conforme al salario mínimo interprofesional, pues el banco va a saber, en primer lugar, que podemos pagar la cuota y no va a querer negociar, y en segundo lugar, que va a poder embargarnos esa parte que exceda del salario mínimo interprofesional. Por tanto, aquí también es delicado que concurra este requisito y que podamos alcanzar este tipo de acuerdo. Eh, Otro requisito que tiene que concurrir es que no exista una carga trabada sobre el inmueble. Y esto sí que es necesario, porque si, por ejemplo, la vivienda que tenemos hipotecada eh, tiene un embargo trabado detrás de la hipoteca, además de la hipoteca, por ejemplo, de 50.000 euros de la seguridad social, pues el banco no va a querer negociar una dación en pago con nosotros porque si le entregásemos la vivienda debería además asumir esa carga de la seguridad social. Por tanto, en este caso quedaría totalmente descartado este tipo de acuerdo. Sí que es cierto, y con carácter muy excepcional, que hemos tenido alguna situación, algún cliente en la que hemos podido alcanzar este tipo de acuerdo cuando la carga es relativamente pequeña. Bien, ha habido casos en que son 2.000, 3.000 euros, el banco decide asumirlos, y ha habido otros casos, por ejemplo, que son 5.000 o 10.000 euros y el banco, pues, para dar solución a esta situación, decide otorgar un préstamo al deudor, además del hipotecario, un préstamo personal, y bueno, con eso cancelar la carga y el banco así, pues, asume la totalidad de la vivienda y con el préstamo el deudor
cancela la carga, pero son casos excepcionales, Ujú. ¿vale? Bueno, estos requisitos que hemos comentado ahora, además de junto con otros, pues son los requisitos necesarios que se tienen que dar para que el deudor pueda acogerse a lo que se conoce como el Código de Buenas Prácticas. Bien, el Código de Buenas Prácticas es una serie de legislación o normativa que tiende que va encaminada a ayudar a los deudores para que el banco les facilite esas operaciones de reestructuración bueno, o dación en pago, por ejemplo, para que puedan salir de esa situación de insolvencia hipotecaria. Bien, el Código de Buenas Prácticas no vamos a entrar a fondo ahora a hablar de ello porque nos daría para otro programa, pero básicamente es esto que hemos dicho y los deudores que reúnan los requisitos que hemos comentado, además de, por ejemplo, otros, como puede ser que sea la vivienda habitual o que tengan una familia numerosa o que tengan menores a su cargo, pues puedan acogerse a este tipo de normativa. Ahora bien, sí es importante recalcar que por el hecho de que reúnan estos requisitos y puedan acogerse a esta normativa, no significa que el banco esté obligado a otorgarles la dación en pago, sino que lo que viene a decir el Código de Buenas Prácticas es que el banco deberá, entre otras medidas, pues facilitar en la medida posible estas soluciones a la insolvencia hipotecaria. Y si las deniega, pues tendrá que denegarlas de forma justificada, pero que no en ningún caso está obligado a otorgar este tipo de soluciones al préstamo hipotecario. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora qué tipos de dación en pago podemos encontrarnos en la práctica. Pues la primera de ellas es la dación total, o sea, es decir, se entrega la vivienda y hay una cancelación total de la deuda. Esta es la operación ideal, vamos, como dicen algunos clientes, se vuelve a nacer. Porque, claro, imagínate, te quitas una deuda de alrededor, pues no sé, de 200.000 euros, 150.000 euros que tenías pendiente con el banco y vuelves a ser solvente y a no deberle nada a nadie. Pues la verdad es que, en cierto modo, se vuelve a nacer, al menos en el plano económico. Y luego tenemos otro tipo de dación, que es la dación parcial, que esta, si bien es cierto que no es la ideal, pero en algunas ocasiones nos vemos obligados a acordar este tipo de dación y igualmente también son satisfactorias. ¿Qué es lo que ocurre en este caso de la dación parcial? Bueno, como todos nos imaginaremos, lo que hacemos es entregar el bien, nuestra vivienda habitual, y el banco a cambio nos cancela la mayor parte de la deuda de forma parcial y nos deja un pequeño importe para que lo paguemos en cómodos plazos. Por ejemplo, hemos tenido algún caso de que pues, se debían 170.000 euros, por ejemplo, Ujú. y cuando la vivienda al final, hoy en día, pues se ha depreciado tanto, no tiene valor, pues la diferencia es mucha y por tanto el banco a veces propone ese tipo de situaciones, ¿no? Y con una negociación, pues bueno, llegamos a alcanzar este tipo de acuerdo por el cual se entrega la vivienda, se cancela la deuda y se deja, como decíamos, pues un importe pequeñito. En el caso este que tuvimos, Ujú. pues se dejaron 9.000 euros a razón de 100 euros al mes y sin intereses y al final, pues es una satisfacción porque te quitas, sí que es verdad que se te queda un préstamo de 10.000 euros, pero te has quitado el préstamo que tenías de Claro. los 170.000 euros aproximadamente. Bien, otro tipo de dación, si bien es cierto que no es exactamente una dación, pero sí que está relacionado, es la venta consensuada. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que hacemos es vender la vivienda, el banco recibe el importe de la venta y cancela la hipoteca que había sobre la vivienda. Por tanto, el comprador adquiere libre de cargas, Ujú. el banco percibe el dinero de la venta y nos cancela la deuda que teníamos con él. Al igual que la dación en pago, la venta consensuada también se puede hacer de forma parcial, es decir, hacemos la misma operación y se queda un pequeño importe, pues eso, de 5.000 euros a razón de 100 euros al mes, por decir algo, ¿no? Y luego vistos los tipos de dación en pago que tenemos, pues bueno, comentar unas cuestiones que son relevantes, ¿vale? Para tener en cuenta y que se dan en la práctica. Bien, lo primero es decir que conviene, antes de ver o sea, antes de iniciar una negociación con el banco,
lo primero es realizar un análisis previo de lo que son los números, lo que conocemos con los números. Es decir, cuánto se debe, cuánto es el valor de adjudicación en la tasación de la escritura del préstamo hipotecario y tras una ejecución hipotecaria y ver los porcentajes de adjudicación del banco, cuánto va a quedar debiendo el deudor al banco y por cuánto valor se va a adquirir, se va a tener que quedar la vivienda el banco. Bien. Sabiendo estos valores, estos importes, nosotros sabemos hasta dónde podemos negociar con el banco. Y esto es importante porque a veces el banco pues, no es la hermanita de la caridad que va a hacernos un favor, sino que siempre, pues, o casi siempre, va a intentar sacar el máximo partido posible. Y recuerdo el caso de un cliente que tuvimos, que es bastante sonado este caso, ¿no? Que este señor pues fue al banco y el banco le había ofrecido una acción en pago parcial. Se le quedaba un importe de 30.000 euros. Jolín. A este señor le parecía, sí, a este señor le parecía estupendo porque al final la deuda era, pues, no sé, recuerdo que era bastante, 200 y pico mil euros, 250.000 o así. Y bueno, vino al despacho y nos preguntó si cómo lo veíamos. Entonces lo que hicimos fue hacerle el análisis de su hipoteca y hacerle los números, ¿no?, que estábamos comentando. Bueno, pues resulta que en el peor de los casos, como este señor ya había pagado bastante deuda y tenía un valor de tasación en la escritura del préstamo hipotecario bastante alto, pudimos observar que en el peor de los casos, que nos fuéramos a una ejecución hipotecaria, al final el banco tenía que quedarse la vivienda por un valor determinado y el remanente de la deuda apenas serían unos 5.000 euros. Cuando iba a sacar la diferencia además. Claro, para el banco perfecto. Entonces al final lo que hicimos en este caso pues fue intervenir nosotros, negociar una acción total, ¿vale? Ya diciéndole al banco, mira, estas son las situaciones que hay, esto es lo que vas a poder conseguir y hasta aquí es hasta donde vas a poder llegar. Así que nosotros te proponemos este otro tipo de acuerdo que va a ser más beneficioso. Y el banco al final pues aceptó porque si no, en el peor de los casos tenía que irse a una ejecución hipotecaria que iba Claro. a tardar años y que al final se iba a quedar de la misma forma, a cuenta con pago. ¿Vale? Este es una cuestión a tener en cuenta y además también comentar otra cuestión relevante a tener en cuenta, que es el tema de la exención fiscal. A ver, la dación en pago es jurídicamente, técnicamente, es como una compraventa. Al final tú lo que haces es venderle de alguna forma tu vivienda al banco. Bien, y como todas las compraventas, está sujeta a impuestos si hay una ganancia patrimonial. Bien, pues conviene verlo de forma adecuada para tratar de evitar que esto pueda darse. ¿Cómo? Pues poniendo una valoración más alta de la vivienda o una disminución de la valoración de la deuda. Aunque luego se otorgue carta de pago, es decir, que el banco diga que está todo pagado, pero que él diga que la deuda es tanto, Ujú. para evitar que haya esa ganancia patrimonial. Sí que es cierto que en este tipo de situaciones en la cual damos la vivienda habitual en dación en pago, existe la exención fiscal de la ganancia patrimonial. Pero si esta exención concurrirá siempre que sea la vivienda habitual y además que el deudor no tenga más bienes, más capital inmobiliario de su titularidad. Si estos dos requisitos concurren, pues habrá una exención fiscal. Pero nosotros nos hemos encontrado otras muchas situaciones en las que no se daban estos requisitos y por tanto había que poner otros valores o jugar un poco con las negociaciones para evitar que nuestros clientes tuviesen que pagar este importe en renta. Porque sí que hemos recibido alguna otra consulta de clientes, bueno, clientes no, de personas, sí, clientes externos del Ujú. despacho que nos han dicho, oiga, nos han consultado, oiga, hemos llegado a este tipo de acuerdo con el banco y ahora Hacienda me reclama tanto y ahora ya no se puede hacer nada, ¿vale? Entonces todo esto hay que aplicarlo de forma previa, antes de llegar al acuerdo, porque si no, ya frente a Hacienda ya no se podrá hacer nada si en las escrituras efectivamente hay una ganancia patrimonial y no concurre la exención. Bien, y ahora, por último, vamos a ver qué inconvenientes y qué ventajas tiene llevar a cabo este tipo de operación o negocio jurídico.
El inconveniente que nos encontramos principal, por decir no el único, es que el deudor tiene que entregar su vivienda, en la mayoría de los casos, lo que es su vivienda habitual. Claro, esto en muchas ocasiones nos encontramos con que los clientes, los deudores, pues sí que ven una situación excesivamente gravosa el hecho de tener que desprenderse de lo que es su vivienda habitual. ¿Vale? Sí que es verdad que es una cuestión totalmente subjetiva, porque existen otros que les da igual, pero hay algunos que les supone un perjuicio bastante grave. Pero sí que es verdad que existen otras ventajas que son también muy relevantes. Por ejemplo, y la primera de ellas, y yo es la que intento siempre explicarle a nuestros clientes que se aferran a su vivienda habitual, es la de que se les da una oportunidad de deshacer algo que hoy en día está, digamos, desfasado, como es el precio de la vivienda. Es decir, la mayoría de los casos que nos llegan, por no decir todos, compraron durante el boom inmobiliario, años 2008, 2010. En esa época los precios de los inmuebles están desfasados. Por tanto, hoy en día que tienes la oportunidad de deshacerte de ese precio y no tener que pagar nada más, porque en algunos casos sí que es verdad que durante estos años se ha ido pagando algunas cuotas y demás. Pero hay otros casos en los que no, en los que ni siquiera eso, que se ha vivido a base de carencias o a base de refinanciación y realmente no se ha pagado ninguna cuota. Entonces se debe mucho más, no se ha pagado nada. Y entonces el hecho de que tengan la oportunidad de entregar la vivienda y tener una dación en pago, pues es una oportunidad a tener en cuenta porque te quitas no solo es que te quites la deuda, sino que puedes enmendar ese error que consiste en comprar en un momento determinado por el cual esa vivienda valía pues un precio desorbitado. Porque la mayoría de estas viviendas, si igual en aquel momento valían 150.000 o 200.000 euros, pues esas mismas viviendas a veces nos encontramos con que valen 80.000 euros, 70.000 euros, depende del año, pero alrededor de eso. Por tanto, estamos hablando de menos de la mitad. Y eso es una oportunidad a tener en cuenta. Y otra situación ventajosa, y esta también es a tener en cuenta, pues, es evidente, ¿no? Se evita la ejecución hipotecaria. Porque si bien es cierto que en algunos casos de ejecución hipotecaria, bueno, pues ya se ha estado pagando algunas cuotas, pues se desciende el valor de la deuda, desciende, y con la ejecución hipotecaria pues puede quedarse a cuenta con paga. Pero hay muchos otros casos que no, que tras la ejecución hipotecaria el banco se queda la vivienda y además todavía se le deben 50.000 euros, por decir algo, 30, 40.000 euros. Entonces, claro, te tienes que desprender de tu vivienda habitual y todavía sigues estando en esa situación de insolvencia permanente o muerte civil que te impide tener nada a tu nombre. Por tanto, evitar esto a tiempo y otorgar una dación en pago, pues es una ventaja, desde Claro. luego. Y, Juan, una pregunta. En anteriores programas estuvimos hablando de la hipoteca inversa. Te explicamos lo que era. No sé si existirá algo parecido a una dación inversa, es decir, no entregar tu casa mientras estás viviendo, sino decir, pues mira, cuando yo ya no esté, la casa es tuya directamente. Ver los años que me pueden quedar, hacer un acuerdo y decir, pues mira, no te la entrego ahora, te la entregaré dentro de 5, 10, 7 años. Sí, a ver, al final es una posibilidad también, digamos como una venta a plazos también, Hmm. sí, o un usufructo también podría ser. Sí, existen ese tipo de acuerdos y la verdad es que hay distintos tipos, como por ejemplo pues venderla en una propiedad y reservarse el usufructo vitalicio. De esta forma, cuando uno al final fallece, el que ha comprado una propiedad se adquiere la totalidad del inmueble, consolida el pleno dominio. Esto se puede hacer a plazos también, o incluso combinar las dos cosas, pagar un importe relevante ahora y luego durante todos los meses tanto. Y al final, cuando esta persona, por ejemplo, fallezca o se hayan pagado todas las cuotas acordadas, que se hayan pagado a sus herederos también, pues el comprador adquirirá el pleno dominio de ese inmueble. Por ejemplo, podría ser un supuesto, sí. Ujú.
Estupendo. Bueno, como hemos visto que este tipo de cosas tiene bastantes flecos y es importante ver cada caso, como siempre decimos, personalizado, con todos los detalles, lo mejor es acudir a expertos, como es Marín y Mateo Abogados. Cuéntanos, Juan, ¿cómo podemos acudir a vosotros? ¿Dónde podemos contactar? Sí, pues nuestros clientes, nuestros oyentes, pueden contactarnos a través de la página web www.marinYMateoAbogados.es. En esta página web también tenemos nuestro número de WhatsApp, que simplemente apretando el iconito ya pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp, o si no, llamando al teléfono 96 320 28 76. Y con mucho gusto pues atenderemos cualquier cuestión que nos planteen, si es que podemos ayudarles, claro. Estupendo, seguro que sí, porque si no podéis ayudar es que no existe ayuda. Entonces, lo que no podéis hacer vosotros no lo hace nadie. Eso lo tengo claro. Muchas gracias, hombre, muchas gracias por los elogios. Gracias a vosotros, un placer. Y la semana que viene, si no hay festivo promedio, que creo que no, que es un día ya normal, nos seguimos viendo el lunes a las 6 de la tarde. Muy bien, José, pues nos Hasta luego, vemos la buenas semana que viene a tardes. las 7 de la tarde, el lunes. Un Un saludo. saludo. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast